¿Cómo están mis queridos chicos? Bueno, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Como en la clase anterior ya nosotros hemos trabajado en la clase SQL Server en el entorno de trabajo, el día de hoy vamos a hacer en sí una prueba de lo que es la creación de tablas con sus relaciones, como nosotros podemos observar en la siguiente presentación. Aquí tenemos nosotros que SQL Server trabajamos con nuestra base de datos y vamos a crear un diagrama de claves primarias y claves foráneas. Como usted puede observar, nosotros aquí tenemos 4 tablas, una que se llama profesor, alumnos y asignatura, y la tabla que es, en este caso sería la principal, que es inscripción, la cual está asignada por cada uno de los IDs primarios de cada una de las tablas que nosotros ya creamos. Como por ejemplo, tengo el ID de asignatura, está relacionado con esta tabla profesor, porque aquí nosotros tenemos el ID de nuestra asignatura, que es nuestra clave primaria. Por lo tanto, el ID de la asignatura en la tabla de inscripción pasaría a ser como clave foránea. De igual manera, tenemos el ID de asignatura, el ID de profesor y el ID de alumno. Y adicional a eso tenemos en esta tabla de inscripción, tenemos un campo adicional que se llama fecha. Entonces, nosotros vamos a empezar a trabajar. Como ustedes saben ya, tenemos que ingresar a trabajar a lo que se refiere SQL Server o SQL Server Manager. Entonces vamos nosotros a empezar. Vamos a empezar creando una base de datos. Para nosotros crear una base de datos, como ya les he dicho, la podemos crear de una manera gráfica y mediante consultas, mediante un query. Por lo tanto, nosotros lo primero que debemos hacer o lo que debemos en sí saber manejar es la creación de base de datos mediante consultas. Por lo tanto, vamos a empezar. Vamos a crear nosotros entonces una base de datos que se va a llamar instituto. ¿Sí? Entonces vamos a dar clic en New Query y se nos abre la consola para nosotros poder trabajar o poder digitar el código SQL para que se ejecuten cada una de las instrucciones que vamos a utilizar el día de hoy. Entonces empezamos. Vamos a poner la sintaxis para la creación de una tabla. Vamos a poner Create Database Instituto. Muy bien, en este momento, ¿qué es lo que estamos nosotros haciendo aquí? Estamos utilizando la instrucción Create Database para realizar la creación de esta base de datos que se va a llamar Instituto. Presionamos Enter. ¿Qué hacemos ahora? Seleccionamos nuestra línea de código, analizamos a ver si tiene algún error en esa línea y ejecutamos. Al momento de ejecutar, nosotros lo que estamos haciendo es ya creando nuestra base de datos instituto. Vamos a ver si es verdad. Nos vamos acá al explorador, en database le ponemos refresh o actualizar y vamos a ver que ya podemos visualizar nuestra base de datos instituto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? La siguiente línea de código que nosotros debemos hacer es poner en uso esta base de datos. ¿Cómo se llama nuestra base de datos? Se llama instituto. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a empezar a utilizar nuestra base de datos. Por eso le ponemos usar, vamos a verificar. De igual manera vamos a ejecutar. Y como usted puede observar en la parte de acá arriba, nosotros ya tenemos nuestra base de datos instituto. Por lo tanto, nosotros todas las líneas de código que vamos a realizar en esta consola de SQL o en la de consultas, vamos a trabajarla en base a la siguiente creación de base de datos que acabamos de realizar. ¿Sí? Nosotros ya pusimos en uso nuestra base de datos y como ustedes pueden observar aquí en esta presentación, nosotros tenemos la base de datos y vamos a empezar creando nuestra tabla alumnos, luego vamos a crear nuestra tabla asignatura y la tabla profesor. De igual manera vamos a crear nuestra tabla inscripción. En esta creación de tablas nosotros vamos a empezar en sí a trabajar ya utilizando lo que es las claves primarias. ¿Qué es una clave primaria? Es aquel código o de un campo que es diferenciable ante todos, es decir, puede ser la clave primaria, puede ser el código que se va a ir generando de cada una de las tablas o por donde nosotros podemos empezar a buscar la información de las tablas, ¿sí?
Y la clave foránea, de igual manera, nosotros que al momento que creamos una clave foránea, podemos decir que la clave foránea es la clave, es un campo que señala la clave primaria de otra tabla para hacer ya, para convertir la relación y hacer un diagrama relacional de nuestra base de datos, ¿sí? Entonces, continuamos con la creación. Vamos ahora a crear nuestra base de datos. Vamos a crear entonces nuestra tabla alumnos. ¿Cuáles las instrucciones? Como nosotros ya hemos visto en clases anteriores, podemos decir que la instrucción es create table y ponemos el nombre de la tabla, que va a ser alumnos. Muy bien. Abrimos paréntesis y cerramos. Recuerden, no se olviden de la sintaxis de cada una de las instrucciones. Recuerde que cuando trabajamos al momento de crear tablas, usted debe abrir y cerrar un paréntesis y finalizar con un punto de coma en la instrucción, como un punto y coma en la instrucción. Bajamos a la siguiente línea y seguimos trabajando. Vamos a ver qué campos nosotros vamos a utilizar aquí. Vamos a utilizar un ID. Vamos a ponerle de qué tipo de dato. Recuerde que el tipo de dato ya es de acuerdo al requerimiento de su base de datos, valga la redundancia. Entonces yo lo voy a poner tipo carácter. Y aquí vamos a especificar que mi ID va a ser mi clave primaria. ¿Sí? Ponemos una coma para finalizar nuestra línea de nuestra línea de código y vamos a crear ahora el siguiente campo. Va a ser igual de varchar, como va a ser el nombre. Voy a ponerle varchar, vamos a ponerle con cuánto de capacidad va a tener el almacenamiento y vamos a poner que va a utilizar unos 20 caracteres. Y también voy a especificar que no debe ser un valor nulo. Eso ya vimos la clase anterior, ¿no? Vamos al siguiente, vamos a crear la tabla apellido. Vamos de igual manera a ponerle con varchar, tipo de dato varchar, ¿de cuánto? De 20. De 20 y también le vamos a poner como un valor nulo. Bueno, yo voy a copiarle para un poquito más apresurarme en lo que se refiere a la digitación, ¿sí? Entonces aquí nosotros tenemos el nombre, tenemos el apellido. Ahora vamos a poner la dirección. La dirección la voy a poner con un tipo de dato varchar. Entonces, este tipo de dato va a tener de capacidad 50 caracteres. Y vamos a ponerle coma, se va a poder dejar en blanco este campo. Y vamos a continuar con el último que nosotros teníamos de acuerdo a lo que, como usted puede visualizar aquí, nos está indicando claramente que está mal escrito, ¿no? Entonces vamos a ver, usted siempre debe verificar eso, que si hay líneas rojas bajo de su palabra o de su instrucción, quiere decir que está mal escrita la instrucción. Ya vamos a poner entonces la fecha de nacimiento. Recuerde que nosotros para poner los nombres de campos nunca podemos dejar espacios en blanco, por eso es que yo le pongo un guión bajo, nacimiento, y va a ser de carácter de 10. Listo. Ya, hasta aquí nosotros, como es ya nuestra última línea de instrucción, presiono Enter y le suprimo los espacios que tengo ahí y finalizamos con un punto y coma. Ahí está. Ya tenemos nosotros ahorita creada nuestra tabla. Ahora verifiquemos si es que no tenemos error en esta tabla. Voy a dar un clic. Perdón, selecciono la tabla. Primero analizamos. Al analizar me dice que no tengo ningún error y vamos ahora a ejecutar. Listo, está ejecutada. Entonces, por lo tanto, voy a Database. Vamos a refrescar o actualizar. Vamos a Institutos. Damos doble clic y vamos a Tablas. Y en Tablas nosotros ya podemos observar que está creada nuestra base de datos, perdón, nuestra tabla alumnos. Vamos ahora a ver en case, quiere decir las claves, ¿no? Aquí ya nos aparece que la clave primaria que tenemos nosotros es la que tenemos aquí asignada. Miren, ya tenemos nuestra clave primaria que está creada, que es el ID del alumno, ¿no? Entonces, esas son las claves que nosotros ya estamos manejando al momento de creación de cada una de estas tablas, ¿sí? Vamos entonces a crear nuestra próxima tabla. Nuestra tabla se llama asignatura. Nuevamente ponemos la instrucción, create table,
Vamos a poner el nombre de la tabla, es asignatura. Al momento de poner asignatura, recuerde que debemos de abrir y cerrar paréntesis y poner un punto y coma para que después no nos dé error al momento de ejecutar la instrucción o la consulta. Presionamos Enter, vamos a ver qué campos vamos a utilizar aquí. Voy a utilizar de igual manera un ID o un código que va a ser de tipo carácter y le voy a poner de 8. Listo. Vamos a ver que como este es mi ID de la tabla, voy a ponerle que es mi primary key, es decir, mi clave primaria. Ponemos la coma y finalizamos esa línea de instrucción. También tenemos otro dato ahí, que es el nombre de la asignatura. Entonces voy a colocar nombre de la asignatura y que debe ser un valor no nulo. Listo, ya tengo creada mi tabla. Vamos nuevamente a analizarla. Ahora vamos a ejecutarla y vamos nuevamente a institutos, a tables. Primero actualizamos la base de datos. Y vamos a institutos, a tables, y aquí nosotros ya podemos ver que tenemos de igual manera alumnos de asignatura. Vamos a abrir nuestra tabla asignatura, y aquí tenemos las claves primarias, y ya tenemos también de igual asignada nuestra clave primaria a esta tabla asignatura. Listo. Tenemos ya nosotros dos tablas ya creadas. Vamos con el siguiente. Vamos a crear una tabla que se llama profesor. Create, vamos a poner table, profesor. Listo. Ahora tenemos nosotros nuestra tabla profesor. Entonces recuerde que siempre debe abrir y cerrar el paréntesis y finalizar con el punto y coma para que luego no nos dé error. Presionamos la tecla fin. Listo, y empezamos. Entonces aquí vamos a tener nosotros seis campos que vamos a crear. Entonces vamos a ponerle el ID. Bueno, como usted sabe, todos los IDs de las tablas van a ser creados como claves primarias. Por lo tanto, voy a copiar y pegar para que usted vea. Al momento que quiere copiar y pegar, de igual manera, por favor, vaya verificando que vaya cambiando los datos, ¿no? También nosotros tenemos un nombre, apellido, dirección. Entonces, tranquilamente los podemos copiar de la tabla anterior. Voy nuevamente a ponerle acá. Vamos a dejar con las mismas especificaciones. Nombre, dirección, fecha de nacimiento. Y ahora lo único que aquí me falta es el nivel académico. El nivel, guión bajo, académico. Listo. Vamos a ponerle con varchar. ¿De cuánto? De 20. Y finalizamos. Así estamos ya creando nuestra tabla profesor. Vamos a seleccionar. Vamos a analizar. Y vamos a ejecutar. Vamos nuevamente a Database, ponemos Refresh y podemos observar que está nuestra nuestra base de datos de instituto y tenemos ya la tabla alumnos, asignatura y profesor. Ya solamente me falta la tabla inscripción. Ahora, ¿cuál es la diferencia con esta tabla de inscripción? Nosotros tenemos que crear la tabla, obviamente, y como yo les indiqué acá en la relación que nosotros tenemos aquí en el tipo de relación. Miren en el diagrama, nosotros aquí tenemos nuestra tabla de inscripción, pero en esta tabla tenemos cada uno de los campos primarios de cada tabla que tenemos creada, de profesor, de asignatura y de alumnos. Observe, y de asignatura y de alumno y de profesor, y también tengo una fecha. Entonces, estos campos son los que tenemos que crear en la tabla inscripción. Pero ahora, ¿cuál es la diferencia? Es que cada uno de estos IDs son las claves foráneas porque se están relacionando con cada una de las tablas. Entonces vamos nosotros a empezar a crear nuestra tabla inscripción. Para eso nuevamente presionamos o escribimos create table, como se llama nuestra tabla, se llama inscripción. Esta tabla vamos de igual manera a abrir y cerrar paréntesis, finalizamos con un punto y coma. Dentro de paréntesis empezamos con la codificación o con la estructura de las instrucciones que estamos utilizando. Aquí, ¿qué nomás utilizamos? Necesitamos un ID para identificar
que nosotros también en esta tabla tenemos una llave primaria, por lo tanto vamos a poner de 8 y por lo tanto va a ser un primary key, es decir, va a ser nuestra tabla primaria. Recuerde que cada fila de instrucción finaliza con una coma. Vamos entonces ahora al IDEM, vamos a asignatura. Vamos a crear ahora este campo de IDE asignatura, que va a ser de varchar, de carácter, de 8 de igual manera, y va a ser un campo que no va a permitir ingresar valores nulos, por eso lo vamos a identificar con el not null. Finalizamos con una coma, y de igual manera, así, igualita esta línea de código es para las demás, ¿no? Entonces vamos a poner, pero ahora ya no es IDE asignatura, sino que es un IDE alumno, muy bien, y el otro es un ID profesor. Listo, vamos a verificar. Tengo una creación de tabla que se llama inscripción, tengo un ID como primary key, creamos los campos de ID asignatura, ID alumno, ID profesor, y también adicional a esto nosotros tenemos una fecha. Vamos a poner entonces fecha. Voy a ponerle como, bueno, usted puede utilizar cualquier tipo de dato. Voy a ponerle igual como char de 8. Y entonces recuerde que la penúltima fila, nosotros igual la ponemos con coma, ¿no? Ya, ahora, y nosotros en estos momentos ya tenemos creada nuestra base de datos. Pero ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Adicional a esto, nosotros estamos creando nuestra base de datos, pero necesitamos identificar que cada uno de estos IDs de asignatura, de alumno y profesor sean identificados, pero ahora ya como claves foráneas. ¿Por qué? Porque las declaramos como claves foráneas es para identificar que nosotros estamos relacionando con la clave primaria de cada una de las tablas, ¿sí? Entonces, para eso vamos nosotros a utilizar la instrucción constraint. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a asignar una foreign key. Usted sabe lo que es un foreign key. ¿A qué tabla? A la tabla alumno, es decir, una clave foránea. Listo. Y ahora primero empezamos con la asignatura. Vamos a poner en el orden que tenemos aquí los campos, ¿no? Entonces, este sería la siguiente línea de código. Vamos entonces a poner la misma línea de código, pero hay que ir en orden. Siempre hay que realizar cada una de estas instrucciones en orden, ¿sí? Entonces nosotros tenemos aquí ya foreign key. Vamos nuevamente a buscar cuál es la instrucción para ponerle como clave foránea. Entonces es foreign, pero aquí es con G y N, ¿sí? Entonces ahí estamos especificando nosotros que FK asignatura, porque es de la tabla asignatura, entonces es la foreign key. Vamos entonces, es la foreign key o clave foránea. ¿De qué campo nosotros estamos especificándole? Del ID guión bajo, perdón, no es guión bajo, sino es ID asignatura. Listo, entonces es del ID asignatura. Ya, ahora, hasta aquí, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos haciendo que con esta instrucción constraint se especifique la foreign key en la tabla asignatura. ¿Cuál va a ser la clave primaria? Va a ser el ID asignatura que nosotros estamos creando en esta tabla de inscripción. Ahora, ¿qué me falta? Me falta entonces hacer referencia. Utilizamos esta instrucción que es reference. ¿A qué estamos nosotros haciendo referencia? Nosotros estamos haciendo referencia a la tabla asignatura. ¿Y con qué campo estamos trabajando? Estamos diciendo que estamos trabajando con el ID
de la tabla asignatura. Listo, miren. Entonces, ¿qué tenemos de aquí? Nosotros ya estamos utilizando la instrucción constraints para poder nosotros ir definiendo una clave foránea de la tabla asignatura, el cual está relacionado con el foreign key, que es nuestra instrucción, del ID de asignatura que estamos creando en la parte de aquí. Ahora, ¿a qué estamos haciendo referencia? Estamos haciendo referencia a la tabla asignatura, a su campo primario, como lo podemos ver aquí. Aquí tenemos nosotros la tabla asignatura. A este campo estamos haciendo referencia para crear nuestra clave foránea. Sí, entonces hasta ahí nosotros ya tenemos realizada la primera línea de código. Y de igual manera tenemos que realizarlo con alumno y con profesor. Entonces vamos a hacer ahora. Voy a copiar la línea de código y vamos a ir reemplazando cada uno de los valores para hacerlo un poquito más rápido, ¿sí? Vamos a ver, ahora vamos con el ID alumno, sería aquí. Vamos con alumno, muy bien. Foreign key, ahora ya no es del ID asignatura, sino es del ID alumno. Muy bien, ahora nosotros hacemos referencia a qué tabla, pues a la tabla alumno y tenemos con su ID. Hasta ahí estamos bien. Vamos a revisar nuevamente. Entonces nosotros tenemos el constraint, muy bien. Tenemos FK alumno, muy bien. Foreign key, ID alumno, referencias y ponemos alumno ID. Hasta ahí creo que estamos bien. Vamos a ver, ojalá no nos dé ningún error. Seguimos. Veamos el nombre de la tabla como lo especificamos allá. Entonces se llama alumnos, por eso me está dando error. Listo, si le ven que tengo la tabla como un pequeño error, pero no pasa nada, como automáticamente la consulta le reconoce dónde hay errores, porque cuando se pone de color rojo una palabra o una instrucción y ya nos damos cuenta que es un error. Listo. Ahora me falta entonces la del profesor. Vamos a ver. Control C, vamos a ponerle Control V y ahora, ¿qué tenemos que cambiar aquí? Aquí vamos a ver, primero veamos el nombre de la tabla para que no pase lo mismo. Sí, profesor, entonces vamos a poner a qué tabla hacemos referencia. Es a profesor, quiere decir que vamos a utilizar la clave de la tabla profesor, que se llama ID profesor. Muy bien, ¿a qué tabla hace referencia? A la tabla profesor con su clave primaria. Listo. Ay, perdón. Profesor y de profesor, ya. Ahí estamos listos, ¿sí? Entonces, con todo esto, nosotros ya hasta el momento, ¿qué acabamos de hacer con esta instrucción? Lo que estamos haciendo nosotros es creando tablas. ¿Qué tabla se llama? La tabla de inscripción. Estamos añadiendo los campos, creando los campos y dándole la capacidad de ingreso de datos que va a tener. Tengo un ID que es nuestra clave primaria que tiene 8 caracteres. El ID asignatura que de igual manera es un tipo de dato char que nos va a permitir ingresar datos nulos y es 8 caracteres. Muy bien. Ahora la fecha de igual manera. Ahora en estas 3 líneas de código, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que nosotros estamos haciendo es que cada uno de estos 3 campos que acabamos de crear se me coloquen como claves foráneas para poder realizar y poder ya tener nuestro diagrama de entidad-relación de nuestra base de datos, ¿sí? Entonces vamos a verificar. Selecciono, analizamos, muy bien, no tengo ningún error, ejecuto, ya, ahí está listo. Entonces eso quiere decir que nosotros ya creamos nuestra última tabla. Voy nuevamente a base de datos, clic derecho, refrescamos y vamos a instituto. En instituto nosotros tenemos cada una de las tablas, tenemos ya alumnos, asignatura, inscripción y profesor. Muy bien, recuerden que la tabla de inscripción es la que nosotros ya tenemos como claves, con claves foráneas. Miren, aquí las podemos especificar.
Miren, tengo las claves, tengo mi clave principal, mi clave primaria, que es del IDE, y tengo la clave foránea en alumnos, en asignatura y en profesor. Cada una de esas IDE se convirtieron en claves foráneas. Entonces, ahí está ya todo lo que acabamos de hacer nosotros en estos momentos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a empezar nosotros, o vamos ya a ver, a visualizar nuestro diagrama. ¿Qué hacemos para nosotros ya poder visualizar nuestro diagrama? Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos a la base de datos de instituto y aquí podemos observar nosotros la primera opción que dice Database Diagram. Voy a dar un clic derecho y al dar clic derecho vamos a poner en New Database Diagram. Me dice que la base de datos necesita un soporte de objetos. Le pongo que sí. Y vamos a ver, miren, aquí ya nosotros tenemos las tablas que creamos. Vamos a seleccionar todas las tablas. Tenemos alumnos, asignatura, inscripción y profesor. Y le damos clic en añadir. Al momento que nosotros añadimos ya estas tablas, como usted puede observar, se nos va apareciendo cada una de las tablas con sus distintos campos. Cerramos la ventana y vamos a ver, miren, ya tenemos nuestra tabla profesor, tenemos nuestra tabla inscripción, nuestra tabla alumnos y también nuestra tabla asignatura. Y como usted puede observar, cada una de las tablas, profesor, alumnos y asignaturas, están relacionados con esta tabla de inscripción. ¿Por qué? Porque aquí es donde nosotros estamos ya definiendo nuestros campos foráneos para poder realizar este diagrama de modelo entidad-relación. ¿Sí? Entonces tenemos nuestra base de datos, perdón, nuestra tabla profesor, tenemos nuestra clave primaria y nuestra clave primaria y además de los demás campos que tiene cada uno de estas tablas. Miren, tenemos alumnos, la clave primaria está definida y debemos darnos cuenta que cada uno de estos campos que tenemos en inscripción son nuestras claves foráneas, ¿sí? Miren, entonces esta es la manera más fácil de realizar un diagrama. Voy a dar un clic derecho, voy a poner guardar diagrama y vamos a poner diagrama con mayúsculas, acostumbramos siempre a poner, ¿no? Vamos a poner diagrama, pongámosle instituto. Listo. Y voy a poner OK. Y ahorita ya está guardado nuestro diagrama. Y aquí estamos realizando nosotros todas las consultas, ¿sí? Además de todo esto que acabamos de nosotros realizar, también podemos ingresar datos en cada una de las tablas que tenemos ahí. Pero ustedes saben que obviamente no de manera gráfica la podemos hacer fácilmente. Pero ustedes tienen que aprender a codificar o a utilizar cada una de las instrucciones de SQL. Por lo tanto, vamos a empezar insertando registros, pero ahora vamos a insertar registros en una tabla. Vamos entonces a empezar insertando registros en la tabla alumnos, ¿sí? Para eso nosotros realizamos lo siguiente. Ahora se nos aparece una nueva instrucción que es el insert to. Insert into. Entonces, ¿qué nos permite hacer? Dice, inserte ¿en qué vamos a insertar nosotros los registros? Vamos a insertar en la tabla alumnos. Muy bien. Tenemos ahí la tabla alumnos. Y ahora, ¿qué es lo que queremos insertar? Recuerden que nosotros acá, cuando queremos insertar registros en una tabla, debemos ver cuáles son los campos que tenemos en esa tabla. Entonces, yo voy a trabajar con estos campos, ¿no es cierto? Con los campos que utilizamos para la creación de la tabla. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer aquí? Lo que vamos a hacer es ver cuáles son los campos que estamos utilizando. Voy a borrar lo que yo no necesito. Bueno, esto es para trabajar de una manera un poquito más rápida nada más, así que no se me confundirán. Vamos a utilizar el ID, el nombre. Vamos a utilizar también el apellido. Y siempre para nosotros empezar a ingresar registros en las tablas, lo que tenemos que hacer es poner o ingresar datos en el mismo orden de los que nosotros le creamos. Por eso es que estoy copiando lo de arriba para ver el orden en el que nosotros creamos cada uno de los campos, ¿sí?
Entonces tengo también dirección y también tengo la fecha de nacimiento. Listo, ahí está nuestra fecha de nacimiento. Y cerramos, nosotros ya cerramos el paréntesis. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo? Insertando en la tabla alumnos el ID, el nombre, el apellido, la dirección y la fecha de nacimiento. Eso es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Recuerde que los campos deben ir entre paréntesis. Listo. Ahora, ¿qué más me falta aquí? Nosotros, para poder ingresar los registros en nuestra tabla, miren, siempre cuando nosotros creamos una tabla, miren, aquí se nos aparece esta tabla. Recuerden que cuando yo en la clase anterior les dije que siempre hacía diferencia entre mayúsculas y minúsculas, entonces siempre hay que verificar que esté la misma tabla que se ha creado. Entonces, como usted puede observar, yo le puse con mayúsculas y me salía una línea de color rojo. Pero ahorita le rectifiqué y ya no tengo la línea de color rojo ahí. Ahora vamos a insertar. ¿Qué vamos a insertar? Vamos a insertar los valores. Vamos a poner values, porque esos son los valores. Y ahora sí, vamos a empezar a ingresar los valores. Vamos del IDE. Como es el primer IDE, nosotros cada uno de los ingresos que los realizamos los ponemos entre apóstrofes. Entonces, el IDE le voy a poner 001. Lo separamos por una coma, nuevamente por los apóstrofes. Ahora me toca el nombre. Voy a ponerle Daisy. Vamos, ay, estoy escribiendo. Siempre dentro de los apóstrofes van los valores, ¿no? Daisy, por eso se pone de color rojo y quiere decir que está bien escrito. Vamos con el otro. Nosotros tenemos el apellido. Le voy a poner mi apellido, Moya, muy bien. Y le vamos a poner la dirección. La dirección. Y le vamos a poner Píllaro. Listo. Tenemos Píllaro. Y vamos a ponerle también la fecha de nacimiento. Ponemos la fecha de nacimiento. Yo nací el 19 de diciembre del 82. Listo. Hasta ahí nosotros ya tenemos finalizado y vamos a finalizar con un punto y coma. Estas son las líneas de código que nosotros utilizamos para insertar registros en una tabla. Vamos a ver ahora cómo funciona. Seleccionamos, no se olviden nunca que siempre hay que seleccionar la instrucción que acabamos de realizar. Analizamos, no tengo errores. Ejecutamos, tampoco tengo errores, estamos muy bien. Y ahora, ¿cómo yo verifico que ingresé este registro? Para eso nosotros nos vamos a la base de datos, perdón, a la tabla alumnos en el explorador y le damos clic derecho. Al darle clic derecho vamos a poner seleccionar mil rows, es filas si no me equivoco. Damos clic y observa, entonces se me abre otra ventana, otra consola en la cual nosotros estamos viendo la codificación que acabamos de hacer y en la parte de abajo se ejecuta. Miren, aquí estamos nosotros ya ingresando a mi primer registro. Entonces yo ya tengo ingresado mi primer registro, ¿sí? Nosotros hemos realizado, usted puede irse moviendo en cada una de las pestañas que tienen aquí, en donde dice SQL Query, ahí es donde estamos trabajando con las consultas. Y acá es donde se ejecuta mi consulta al momento de insertar las columnas, o perdón, los registros, ¿sí? Ya, entonces aquí nosotros ya tenemos insertado, pero solamente un registro. Y cuando insertamos un registro, nosotros vemos que necesitamos cada uno de los campos que están creados en nuestra base de datos. Ahora, nosotros también podemos crear registros, pero sin especificar este nombre, es decir, los campos, porque yo sé que ya voy a insertar, voy a copiar las líneas de código para hacerlo más acá abajito. Entonces vamos a insertar en la tabla alumnos mismo, pero ahora yo ya no voy a especificar los campos o los campos que están creados, porque yo sé que voy a ingresar los datos en todos los campos. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cambiar el código porque si no nos va a generar un error, porque si yo pongo código 1 o ID 1 me va a decir que ya existe ese código. Entonces voy a cambiarle a 2, voy a cambiarle los datos que yo tengo aquí, le voy a poner Emilene, le voy a poner el apellido Ibarra, y voy a ponerle Quito, por ejemplo. Vamos a ponerle Quito. Y bueno, la fecha de nacimiento voy solo a cambiarle el año. Le voy a poner del 84. Listo.
Entonces, con estas dos líneas de código también nosotros ya podemos registrar o ingresar registros a una tabla. Vamos a ver si es verdad. Voy a analizar, no tengo errores. Voy a ejecutar, tampoco tengo errores. Y para ver nuestros registros ingresados, nos vamos a alumnos, clic derecho y escogemos la opción Select to Rows. Doy clic ahí. Y ahora yo ya debo tener dos registros. Miren, ahí están. Tenemos ya dos registros porque nosotros ya ingresamos los datos en cada uno de los campos que nosotros estamos haciendo. Verán que ya tenemos dos formas de ingresar los registros. La primera, ingresar los registros, pero con todos los campos en el orden que nosotros creamos la tabla, pero la siguiente también podemos ingresar otro registro sin necesidad de especificar los campos, pero siempre y cuando esta línea de código se utiliza siempre y cuando usted trabaje con todos estos campos. Porque si es que, por ejemplo, no quiero ingresar la fecha de nacimiento, entonces ahí sí es otra línea de código que vamos a ver a continuación, ¿sí? Entonces nosotros ya tenemos dos formas de ingresar datos. Ahora vamos a ver a la siguiente. Vamos nuevamente a insertar campos, pero ahora, como les decía anteriormente, yo voy solo a insertar campos, pero no todos, sino solamente los que yo necesite en este caso. Por ejemplo, voy a insertar de la tabla alumnos, el IDE siempre debe ser ingresado, ¿no es cierto? Nombres, apellidos, bueno, no vamos a ingresar entonces la fecha de nacimiento. Voy a borrarle la fecha de nacimiento. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que quiero insertar datos en la tabla alumnos, pero solamente el IDE, el nombre, el apellido y la dirección. Por lo tanto, aquí tampoco va a ir este último ingreso que yo tengo aquí. Listo. Entonces, veamos si es que es verdad. Voy a seleccionar mis líneas de código, voy a verificar, voy a ejecutar. Y ahorita me está saliendo un error. Vamos a ver, me sale el error en el primary key. ¿Sabe por qué? Porque yo aquí le dejé como un número 1 cuando yo sé que ya me toca un código número 3. Entonces seleccionamos y le cambiamos porque me dice ya existe ese código. Entonces vamos nuevamente, analizamos y verificamos. Ejecutamos, miren, ya no me da error. Entonces, si es que yo le dejé aquí con uno que me está diciendo que ese registro ya existe, por lo tanto, no, obviamente me va a salir error. Entonces, vamos nuevamente a la tabla alumnos. Voy a dar clic derecho sobre la tabla alumnos. Escojo la opción seleccionar top 1000 rows y vamos a ver. Ahí está. Mire, ingresé mi código 3. Bueno, los datos les dejé, pero yo no ingresé la fecha de nacimiento. Entonces, por lo tanto, automáticamente el SQL me reconoce como un valor nulo porque está vacío. ¿Sí? Entonces, ya nosotros ya vemos cuáles son las opciones que podemos hacer para trabajar, ¿no? Vamos entonces, ahora cerramos, cerramos, listo, ahí está. Ahora me falta una forma más, pero así como yo puedo ir registrando ingresando un registro, también SQL me permite ingresar varios registros a la vez. Para eso nosotros utilizamos la misma línea de código. Voy a ponerme más abajito y voy a dar clic. Muy bien, voy a insertar. ¿En qué tabla? En la tabla alumnos, pero ahora yo no voy a especificar los campos. Entonces aquí nosotros tenemos que ingresar los valores. Si es que el de arriba era el código 3, voy a ponerle que es un 4. Voy a cambiarle el nombre, voy a ponerle, por ejemplo, Ana. Vamos a ponerle el apellido, va a ser Alban. Y vamos a ponerle que vive en Salcedo. Listo. Pero recuerden que aquí me faltaba un campo más, que es el de la fecha de nacimientos. Cuando usted quiera ingresar varios registros a la vez, siempre tiene que ser de todos los campos que tiene la tabla. Por lo tanto, la fecha vamos a ponerle de un 12, del 04, de 1984. Del 84, del 84. Listo. Entonces, ahí ya tenemos. Ahora, usted lo que tiene que hacer, ahorita tenemos ingresado un registro, pero quiero ingresar varios registros. Voy a ingresar, por ejemplo, 3. Voy a poner control C, control V y control V. Cada uno en distintas líneas para que no se me confunda. Y mire cómo me sale abajo del 4 una línea roja, quiere decir que está repetido el código. Voy a poner 5 y le voy a poner 6. Vamos a bajarle esta línea de código acá. Listo.
Ahora me está dando error porque estoy finalizando con un punto y coma aquí. Nosotros cuando estamos de niñas vamos poniendo comas y al finalizar, ahí sí ponemos el paréntesis y el punto y coma. Muy bien. Miren cuántos registros yo tengo. Ingresemos otro registro más. Voy entonces a copiar el de aquí. Control C. Control V. Voy a cambiar el código o el ID. Le vamos a cambiar, cambiamos los nombres también. Vamos a poner Lucía. Vamos a poner, vamos a ponerle Lorena. Especifiquemos otro más. Vamos a ponerle Natalia. Vamos a cambiar los apellidos. Vamos a poner Sarabia. Vamos a ponerle Falcón. Acá también cambiamos los apellidos. Le vamos a poner Torres. En la dirección también vamos a ir cambiando. Vamos a poner la dirección. Vamos a ponerle Quito. El otro vamos a ponerle Riobamba. Vamos a ponerle el otro. ¿Qué más hay? Pongámosle Mucha. Y pongámosle Pelile. Vamos a ir cambiando los años nada más al finalizar. Vamos a ponerle 79. Vamos a ponerle 82. Y los demás dejémosle con el mismo. ¿Listo? Ahorita ya supuestamente tenemos nosotros ingresados 1, 2, 3, 4 registros de la tabla alumnos, mejor dicho, 4 adicionales aparte de los 3 que ya creamos anteriormente. Vamos a seleccionar y vamos a analizar. Si tengo un error, veamos dónde me sale el error. Me dicen correcto en la línea sintaxis NEAR. Justo me coge en el paréntesis. Ya, miren aquí. Cuando nosotros finalizamos, no es necesario poner el cómo es. No es necesario poner la coma para finalizar. Ya, estoy finalizando con esto. Eso no es necesario porque nosotros no estamos haciendo creación de tablas. ¿Sí? Entonces finalicé con un paréntesis y punto y coma, por eso me cogí error. Entonces voy a seleccionar, voy a verificar y voy a ejecutar. Listo, miren, no tenemos errores. Me dicen que están añadidas 4 filas afectadas. Me dice, quiere decir que nosotros hemos ingresado 4 filas. Vamos a alumnos nuevamente. Vamos a clic derecho, seleccionar 1000 filas, nos dice ahí. Y veamos si es verdad. Miren, yo ya tengo 7 registros. Veamos si es verdad lo que nosotros creamos. Y sí, tenemos 7 registros ya creados. Entonces, observe, todo eso nosotros podemos realizarlo con el Insert To, que es para insertar los registros. El día de hoy hemos visto creación de tablas, aplicación de claves primarias, aplicación de claves foráneas, hemos ingresado registros en las tablas, también hemos creado ya nuestros diagramas de las bases de datos. Vamos a ver si está guardado nuestro diagrama. Miren, ahí tenemos ya el diagrama de nuestra base de datos. Y entonces con esto nosotros también podemos guardar esta consulta. Le vamos a poner creación de tablas. Mirará dónde se guarda, se va donde yo tengo instalado el SQL en códigos. Voy a crear una nueva carpeta que se llame códigos. Y dentro de esa carpeta ahí le voy a guardar la consulta que tenemos ahorita. ¿Listo? Está guardada también toda esta codificación que acabamos de hacer. ¿Sí? Entonces, con todo esto que acabamos de ver, chicos, damos por finalizada nuestra clase del día de hoy y la próxima continuaremos con cada una de las cosas cosas nuevas que vamos aprendiendo de nuestro querido SQL. Una linda noche.